Bienvenido al módulo 7. Este módulo es sobre el kit del orador exitoso. Nos gustó mucho este concepto, esta idea de pensar que por ejemplo, para primeros auxilios hay un kit, ¿no? Entonces uno tiene que incluir gasa, mertiolate, algodón, bueno, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que se incluyen dentro de un kit. Entonces, traspolando este concepto, te invitamos a pensar cuál sería el kit necesario para ser un orador exitoso. Dicho de otra manera, para que disfrutes verdaderamente cada exposición, cada ocasión que tengas de exponerte, de compartir un mensaje, de comunicarte con los demás, y disfrutándolo logres transmitir tu mensaje. Pues recordá que vos no sos el importante es tu mensaje, ¿no? Y creo que ahí está el gran superpoder de un buen orador, saber correr el ego y ubicarlo correctamente. Pasemos ahora a analizar cuál es el verdadero kit de un orador exitoso. ¿Qué deberías tener para que la experiencia, ¿sí?, sea una experiencia positiva? En primer lugar está el tema del elemento contrafóbico. Esto es algo que está estudiado por la psicología. Cuando nos toca abordar el público y exponer una idea, créeme, todos nos ponemos nerviosos. Hasta los que nos dedicamos a esto en la cotidianeidad, lo mismo nos ponemos nerviosos. De hecho, es uno de los primeros 5 temores que aparecen en la lista de mayores miedos o temores que tiene la humanidad, no solamente acá en Argentina o en otros países de Latinoamérica, no, en todo el mundo. Así como cambiar de trabajo es un gran estresor, es una situación de estrés, el hecho de tener que hablar en público es un factor de estrés. Entonces, el elemento contrafóbico, como su nombre lo indica, nos ayuda a controlar o de alguna manera a oponernos a la fobia, ¿sí? Para decirlo de una manera más positiva, nos ayuda a gestionar esa dosis de ansiedad que excede el nivel necesario para poder exponer en público. Porque un poquito de nervio es necesario. Es decir, no pretendas que después de hacer este curso, por más que hayas practicado todos los ejercicios, que después no tengas nervios. Eso no va a pasar. Salvo que tengas muchísimos años haciendo eso, realmente nos pone nerviosos porque pensamos que van a pensar los demás, que no me puedo trabar, que no me debería equivocar, todas las contingencias que pueden suceder y si me preguntan algo que no sé, etcétera. Entonces, muy importante que tengas esto que yo tengo acá en la mano. Un lápiz, no necesariamente un lápiz. El elemento contrafóbico, entonces, se trata de un objeto que vas a elegir para hacer una especie de amuleto en donde vos vas a decantar o vas a encauzar esa dosis de energía extra, esa ansiedad que no te va a ayudar a la hora de transmitir tu mensaje. Entonces, nervios vamos a tener, pero sobre todo vamos a aprender cómo danzar con ellos, cómo gestionarlos mejor. Entonces, el elemento contrafóbico puede ser un lápiz, una lapicera. En caso de que sea una lapicera, ten cuidado de no seleccionar esas que tienen un portamina retráctil o este sistema que te permita hacer ruido con la lapicera, porque a veces no nos damos cuenta y estamos generando interruptores a nuestro propio mensaje. Por otra parte, entonces, es muy importante que elijas este objeto con cierta libertad en el sentido de que no tiene que ser siempre la misma lapicera, siempre el mismo lápiz. Puede o no ser siempre el mismo, porque ¿qué pasaría si yo voy a viajar a otro lugar a dar mi exposición y llego al lugar, estoy por empezar y me doy cuenta que no tengo el elemento contrafóbico? En ese caso tengo que poder echar mano a otro objeto similar que va a cumplir las mismas características, es decir, puede ser un lápiz, una lapicera o puede ser una goma de borrar. Hay muchos expositores, muchos oradores que utilizan los celulares, no para mirarlos, sino para elemento contrafóbico. También lo notamos mucho en aquellos conductores de televisión que se permiten tener en su mano, por ejemplo, bueno, algún objeto que puede o no estar a la vista, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, como te decía recién, una goma de borrar, puede ser un hilo de coser, ¿no? O sea, un carretel.
lo que vos decidas. Puede ser un sacapuntas. Se me vienen cosas de librería porque las tengo todas presentes. Pero es muy importante que vos elijas el elemento contrafóbico y que no nos creas nada de lo que te decimos, que lo practiques. De verdad va a ser un cambio sustancial cuando tengas en qué apoyarte. Entonces el elemento contrafóbico es nuestro primer elemento dentro de este kit. Otro elemento muy, muy, muy importante de este kit es el agua. Es decir, no tenés que esperar que el lugar donde te invitan a hablar o que quien organiza esa reunión te vaya a convidar con agua. Tenés que vos preverlo, ¿sí? Por eso decimos está dentro del kit de un orador exitoso. Por lo general, cuando nos ponemos nerviosos, se seca nuestra boca, nuestras papilas gustativas restringen la saliva y entonces muchas veces, no sé si te habrá pasado, pero muchas veces llega a secarse tanto la boca que entonces se nos pega el labio superior, inferior, a los dientes. Entonces, esto no le puede pasar a un orador. Imagínate que yo estuviera hablando así, o sea, porque llama la atención, porque distrae, porque no ayuda al mensaje. Distinto es si yo me quiero hacer la graciosa o si yo quiero llamar tu atención, empiezo a hablar de otra manera. Bueno, pero eso no está dentro de digamos, no está pasando por una situación de falta de salivación o de falta de agua o de lubricación de las cuerdas vocales. Entonces, muy, muy importante, créeme, si sos, ni hablar, si sos profesor, si vas a ser conferencista siempre, si vas a trabajar de esto. Es decir, el don de la palabra exige poner en acción todo nuestro aparato fonador, pero para hacerlo en código de salud tenemos que estar bien hidratados. Nuestras cuerdas vocales son músculos y los músculos necesitan la lubricación constante que se genera con el agua. Así que no esperes que sean buenos, hospitalarios con vos, sino que vos directamente lleva tu propia botellita de agua, proveete del agua. Nosotros a veces vamos a capacitar a otras empresas donde a veces nos miran raro si uno va con la botella de agua, a veces por cuestiones de seguridad uno no puede ingresar con nada que no te provean desde el lugar donde vas a capacitar. Entonces, en algunos casos directamente solicitamos dentro de los requisitos para poder ejercer nuestro rol y capacitar que nos den botellas de agua. Y atenti, el agua tiene que estar en temperatura ambiente, a temperatura normal, digamos, como sale de la canilla, no fría. En caso de que esté fría, lo importante es que la calientes en la boca antes de tragarla, porque muchas veces puede suceder, no se lo deseo a nadie, que tomes un sorbo de agua fría y la cuerda vocal se sienta agredida y entonces empieces a estar difónico o afónico. Entonces, por nada del mundo queremos agredir a tu cuerda vocal ya está en una situación de estrés, por eso es muy importante que le des agua. Y créeme, cuando uno entiende la importancia de la lubricación o de la hidratación de la cuerda vocal, ha ganado una gran capacidad para cuidar todo el aparato fonador. Así que segundo objeto que tiene que estar dentro de este kit, el agua. Otro elemento muy importante dentro de este kit que te va a permitir ser eficiente y disfrutar el proceso de la exposición es contar con fichas. ¿Por qué no te decimos hojas? Porque las hojas, si estás muy nervioso, hacen que se note en esos nervios, cuando se mueven, ¿no? Porque uno tiembla, le tiembla un poquito la mano. Entonces, lo mejor es que reduzcas tu discurso a fichas. Las fichas, por lo general, suelen ser más gruesas, son más chicas, no te tapan la cara, tienen un montón de virtudes. Además, al haber trabajado el discurso, porque recordarás que es un paso a paso, ¿no? O sea, análisis y resumen del discurso, cuando has practicado tu discurso con fichas, esto te permite recordar las palabras claves, tener más ordenado digamos, el orden justamente, valga la redundancia, de la exposición, ir desplegando tus ideas de una manera mucho más armoniosa, coherente, captando la atención, sin superponerte ni autointerrumpirte en los conceptos. Entonces, fíjate que las fichas realmente consideramos que son un elemento, si no imprescindible, necesario para poder
ser un orador exitoso. Las técnicas respiratorias son fundamentales en la previa. Es decir, en lugar de ponerte nervioso o nerviosa, lo que tenés que hacer es gestionar esa situación. Y por eso estas técnicas que hemos compartido con vos, ya sea la del canal de YouTube del Mayor Bien, que es un canal de meditaciones muy serio, o también la dirección o la guía de respiración consciente que hemos compartido contigo, cualquiera de estas técnicas y muchas otras más pueden servirte para enfocar tu atención en estar tranquilo, en la respiración, en el aire y no en ponerte nervioso. Nuestra mente es un jugador fundamental a la hora de hablar en público y por eso con las técnicas respiratorias le obligamos a nuestra mente a anclarse al presente. Así como se suele decir que no hay nada mejor que una buena música para conmover o para gestionar la memoria emocional, no hay nada mejor que una buena respiración para anclarte al presente. Por eso entonces las técnicas respiratorias no necesariamente complejas o muy elaboradas, simplemente te traen al presente. Porque si yo te dijera, respira en el pasado, respira ayer, no podrías, y tampoco si yo te dijera, respira mañana, solo podés respirar en el momento de hoy. Así que te invito a hacer una profunda respiración y a elegir cuál es la técnica respiratoria que más te guste. YouTube está lleno de múltiples técnicas, la que más se adecue a vos, a tu estilo, a los tiempos que vas a tener, pero siempre antes de salir de tu casa o de iniciar la exposición, dedícate unos minutos a practicar estas técnicas respiratorias que aunque no son algo material, créenos, tienen que estar en tu kit como orador. La gestión emocional del orador. Y me dirás, bueno, ¿qué elemento es ese? Bueno, es que acá incluimos toda la serie de prácticas, meditaciones, ejercicios de mindfulness, todo lo que quieras aplicar para aprender a gestionar tus nervios. De verdad, no se trata de controlar tus nervios, porque esto te provoca más nervios. Es decir, se trata de aprender a danzar con ellos, de invitarlos a sentarse a tu lado y que estén ahí sin molestar. Es decir, nervios vamos a tener siempre porque, como te decía antes, el solo hecho de tener que exponer nuestras ideas en público, de compartir ideas con otros, no sé por qué misteriosa razón nos pone nerviosos. Bueno, partiendo de esto, no es que, bueno, listo, lo vamos a sufrir. No, no vamos a sufrir esta situación de exposición, sino que vamos a utilizar una serie de herramientas que te hemos ido compartiendo a lo largo y a lo ancho de este método para aprender a gestionar emocionalmente tu mundo interior. Entonces, es clave lo que te decís antes de empezar a hablar. Es clave lo que te decís incluso la noche antes de empezar a hablar. Recuerdo una anécdota de un tenista muy famoso que él decía, yo la mayoría de los partidos los he ganado en la ducha del día anterior. Es decir, fíjate cómo esa persona estaba enfocada y se estaba auto coacheando, ¿no? Automotivando y gestionando toda la emocionalidad que implicaba salir a la cancha y tener que jugar con los mejores del mundo, ¿no? Entonces, nosotros no es que vamos a jugar en la alta elite del tenis, pero sí queremos que nos salga bien, que nuestra exposición, cuando decidimos hablar en público, ya sea con un cliente, con nuestros alumnos, con una cantidad de personas que nos estén escuchando en un auditorio, en una sesión de ventas o sí como conferencista. En todos estos casos queremos no sufrirlo, queremos aprovechar ese espacio de comunicación para compartir lo que tenemos que decir sin sufrir. Por eso es clave que aprendas a gestionarte y que aprendas a entender que los nervios van a estar, pero que tenemos que aprender a convivir con ellos y a gestionarlos de la mejor manera posible. Y ahora uno de los elementos o de los factores que son más importantes, la atención latente o atención flotante. Estoy cumpliendo uno de mis sueños, estar en una filmina al lado de semejante orador. Es uno de los oradores, Obama, Barack Obama es uno de los mejores oradores del mundo.
Y si querés saber por qué, busca cualquier exposición que haya hecho. En general a él le gusta mucho exponer detrás de un atril, pero lo hace muy bien en cualquier situación. Quiero que mires esta imagen. Él está hablando, pero está totalmente atento a lo que está pasando con su auditorio. Él, aparte, utiliza muy bien las manos, es sumamente asertivo a la hora de explicar y aplicar la gestualidad a todo lo que está diciendo. Es realmente un ejemplo a seguir en materia de oratoria. Pero te invito a que mires cómo está mirando, es decir, está pendiente, está atento. No solamente entonces el orador tiene que saber lo que está diciendo y tiene que tener un foco en lo que dice, sino que también tiene que tener un foco en lo que pasa. Tiene que tener una especie de radar, ¿no es cierto?, de radar 360 para captar todo lo que está pasando con su auditorio. Y con esto no estoy diciendo que tiene que saber lo que está pensando cada una de las personas que lo está escuchando, no se trata de eso. Se trata de captar el ambiente, el clima de lo que está pasando ahí. Por eso es muy importante este ejemplo o esta imagen. Y también podemos citar como ejemplo argentino, por ejemplo, a Alfonsín. Alfonsín era un gran orador, pero, por ejemplo, fue muy famoso un discurso en donde él estaba hablando y vio que alguien se descompensó. Entonces dijo un médico por allí, ¿no? Quedó como esta frase, un médico por allí. ¿Qué pasa? Que es un orador que está atento a lo que está sucediendo. También el orador puede captar algunas de estas situaciones y elegir no intervenir, ¿sí? No necesariamente el orador tiene que estar resolviendo aquellas situaciones o contingencias que se producen mientras él está hablando. Justamente para eso se supone que hay todo un staff de organizadores del evento que van a poder poner, digamos, orden o gestionar esa situación. Pero el orador puede, ¿no? Como una especie de seguidor, como si fuera una luz que marca, eso está pasando, esto es lo que quiero traer a colación, esto está sucediendo, ¿no? A mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando daba clases en la universidad, ver un grupito que se estaban riendo, que estaban aparte, y entonces captar algo de lo que estaban diciendo y traerlo, ¿no? Entonces, de esa manera yo lograba que esa atención que estaba dispersa y que complotaba contra la atención de los que sí prestaban atención, sinergizara con lo que yo estaba diciendo y entonces traerlos al cauce de la atención del discurso, ¿no? De lo que uno está diciendo. De vuelta, discurso no estamos hablando necesariamente, en este caso es un ejemplo de un político o el caso de Alfonsín, no siempre hablamos de discurso en sentido político, al contrario, hablamos de discurso como esa exposición ordenada que respeta esa estructura de introducción, nudo y desenlace, ya sea que te estés comunicando con una sola persona o que te estés comunicando con un auditorio mucho más numeroso. Entonces, dentro del kit del orador exitoso, la atención latente o flotante, que es esta atención que está permanentemente bluteando, que está pasando en el entorno del orador, es muy, muy importante. Bien, y llegamos al último elemento que tenés que incluir dentro de tu kit como orador, mindfulness. Los ejercicios de mindfulness no tienen que ver con una creencia en particular o con alguna práctica religiosa. En general, lo que pasa es que cuando pones mindfulness en el Google va a aparecer imágenes de personas que están en actitud meditativa o que están sentados en una posición de hindú, ¿sí? Pero no tiene que ver con eso. Si bien hay prácticas de meditación que inducen al mindfulness y están muy vinculados, el mindfulness significa atención plena, ¿sí? Entonces es como vaciar tu mente de todo lo que no sea eso en lo que vos querés pensar en ese momento. Es como una mente llena de vacío, ¿no? Es como que has logrado sacar todo lo que hay en tu mente y entonces queda ese espacio en blanco, ese espacio silencioso que te permite enfocar tu atención de una mejor manera. Entonces,
Si querés profundizar, por supuesto, este no es un curso de mindfulness, pero sí podés, por supuesto, buscar en algún YouTube, en algún tutorial, qué es mindfulness. Y como una primera aproximación, te podemos decir que es una práctica que entrena la atención consciente y que te permite justamente, va de la mano con el elemento anterior, te permite justamente tener esta atención en lo que estás diciendo y a la vez esta atención latente en lo que está pasando. Y vos me dirás, pero ¿cómo? Si era atención plena. Y entonces, bueno, ahí está el secreto. Cuando tenemos nuestra mente serena, podemos decidir enfocar nuestra atención a donde nosotros queremos enfocarla y no hacerlo automáticamente o estar supeditados a los estímulos externos. Así que te invito a profundizar sobre este tema. Créeme, para las personas que son ansiosas como yo, este tipo de ejercicios nos cuestan bastante, pero hay ejercicios muy simples, como por ejemplo escuchar el tic-tac de un reloj durante 5 minutos sin moverte. Eso es atención plena. Ese es uno de los tantos ejercicios que podés practicar y de verdad, créeme, no vas a ser el mismo después de que incorpores ejercicios o prácticas de mindfulness a tu vida. Ahora te voy a invitar a hacer este ejercicio que es simple y sencillo, pero que debes hacerlo en un espacio especialmente generado para esta ocasión. Te sugiero entonces que te ubiques en una posición cómoda, pero con la espalda muy derecha. También podrías elegir acostarte. Se trata de un ejercicio de respiración que nos gusta llamar el 4x4. Vamos a imaginar que dibujamos un cuadrado en el aire. Cuando inspiremos, vamos a llevar ese aire a nuestro estómago, a nuestra panza. Lo que no debería pasar es que subas los hombros o que hinches el pecho, que abras el pecho. No, nada de eso. Estamos practicando una respiración que técnicamente se llama costodiafragmática. Quizás al principio te puede ayudar ubicar tus manos en la boca de tu estómago. Allí es donde debes sentir que se infla cuando tú estás tomando el aire. Entonces vamos a inhalar en 4 tiempos, luego vamos a mantener el aire 4 tiempos, para después exhalar en 4 tiempos y luego producir una apnea. ¿Qué significa apnea? Aguantarnos las ganas de respirar. Esa apnea va a ser fundamental para que podamos realmente después inspirar con nuevos bríos. Vamos por el ejercicio. Inspiramos en 1, 2, 3, 4. Retenemos 1, 2, 3, 4. Exhalamos 1, 2, 3, 4. Apnea, aguantamos sin respirar. No respires, no respires, no respires. Ahora sí, inspiramos nuevamente. 2, 3, 4. Retenemos. 1, 2, 3, 4. Exhalar. 1, 2, 3, 4. Apnea, apnea, apnea y apnea. Una última repetición. Inspiramos. 1, 2, 3, 4. Mantenemos. 2, 3, 4. Expiramos. 2, 3, 4. Una vez hayas practicado este ejercicio, quizás al comienzo te parezca un poco robótico, pero cuando lo internalices vas a comprender los enormes beneficios que reporta tu salud. Esto lo podés usar indistintamente antes, por ejemplo, de exponerte en público o de tener esa reunión importante. Siempre hay un baño cerca donde puedes hacer estos ejercicios. Y si no,
Hacelo en tu casa antes de salir al mundo. Pero es muy importante que los internalices, los hagas propio y que después vayas encontrando tu propio ritmo para hacer este ejercicio de respiración consciente 4x4. Que lo disfrutes.